Tengo una emergencia marina. Tuvimos una brecha en el casco. Una escotilla se abrió durante la tormenta. Nos inundamos hasta la tercera bodega con carga pesada. Perdimos la unidad principal de propulsión y los ingenieros no logran hacerla funcionar. Esta llamada de auxilio fue lo último que se supo de quienes estaban a bordo. El El Fado, el único barco portacontenedores, no tenía ninguna oportunidad, pero su destino ya estaba sellado días antes, comenzando con una serie de decisiones controvertidas por parte del capitán. A medida que surgían más detalles, los investigadores se sintieron cada vez más perturbados por la negligencia intencional que descubrieron en 2015. El El Fado apareció en los titulares cuando desapareció en las afueras del Triángulo de las Bermudas. En la última actualización, la embarcación estadounidense se dirigía al corazón del huracán Joaquín al amanecer. No quedó ni un solo rastro. El barco había desaparecido como si nunca hubiera existido. Un año después, recuperaron las últimas grabaciones revelando lo ocurrido antes de la misteriosa desaparición. Nada parecía inusual cuando la tripulación cargó el barco el 28 de septiembre antes de zarpar de su puerto de origen. Con 33 personas y más de 11,000 toneladas de carga, la embarcación inició su viaje rutinario a San Juan, Puerto Rico. Por más de un año, el Fado fue un salvavidas entre estos puertos, llevando alimentos, remolques, autos y suministros esenciales a la isla caribeña. Debía partir la noche siguiente, pero a las 4:51 p.m., 3 horas antes de partir, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anunció que la tormenta tropical Joaquín se formó y podría volverse huracán al día siguiente. También se emitió una advertencia para una zona al este de las Bahamas que ahora cubre 73,000 millas náuticas cuadradas. Esto no sorprendía a la tripulación del El Fado. Un mes antes, la tripulación navegó por el Canal Viejo de las Bahamas mientras la tormenta Erika dañaba a Dominica. Pero esta vez, el capitán Miguel Davidson creía que el huracán Joaquín no representaba una amenaza significativa. Eligió una ruta directa desde el río San Juan hasta la bahía de San Juan, que pasaba por el área de la tormenta. Como todo huracán, la tormenta seguía los vientos globales. Los vientos alisios de África normalmente empujan los huracanes hacia el Caribe, pero el sistema de alta presión de Bermudas puede cambiar su trayectoria, haciendo que giren hacia el norte en el Atlántico. Se esperaba que Joaquín se comportara de la misma manera. La única pregunta era en qué punto giraría hacia el norte y hasta dónde al oeste se movería antes de hacerlo. Basándose en los datos del Centro Nacional de Huracanes que estudió, Davidson creía que Joaquín giraría antes de encontrarse con el Fado. Sin embargo, algunos miembros de la tripulación dudaban de su elección y tristemente tendrían razón. Alrededor de las 9:30 p.m., la noche siguiente, el Fado zarpó de Jacksonville. Según la experiencia de marineros de siglos atrás, el amanecer se tiñó de rojo, un presagio de mal tiempo. Mira ese cielo rojo allá, rojo en la mañana. Los marineros se ponen en alerta, eso es claro. El capitán Davidson y su primer oficial analizaron la ruta de Joaquín con el sistema meteorológico BBS del barco, que muestra el clima y actualiza cada 6 horas. La actualización de las 5:04 a.m. fue distinta. El centro de la tormenta se movió al sur. La nueva información llevó a Davidson a ajustar el rumbo del barco de 133 a 140 grados hacia el sur. A las 6:25 a.m. la terminal SAT-C del barco entregó un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, algo distinto. En 24 horas pronosticaba que Joaquín estaría cerca de la ruta del Faro. Las Bahamas emitieron alerta de huracán ante el posible avance de Joaquín al oeste-suroeste. El capitán no parecía saber del pronóstico meteorológico que advertía vientos de 75 nudos con ráfagas de 90 y olas de 27 pies. Aún así, llamó al cambio de rumbo una buena pequeña desviación del centro de la tormenta y tranquilizó a su tripulación. Es difícil planear si no sabes. Pero hicimos una pequeña desviación aquí. Vamos a estar más al sur del ojo. Estaremos a unas 60 millas al sur del ojo. Vamos a estar bien, vamos a estar bien. No es que deberíamos estarlo. Vamos a estar bien. Todos en el puente estuvieron de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, se sentían menos optimistas. El primer oficial predijo una noche difícil. Con el tiempo, la ansiedad de la tripulación aumentó. El capitán seguía confiado y les aseguró que el barco era fuerte y ya había enfrentado tormentas peores. La segunda oficial, la más preocupada, expresó claramente sus inquietudes. Él les está diciendo a todos allá abajo: oh, no es una tormenta tan mala, no está tan mal, no hay tanto viento afuera. He visto peores.
Creo que solo está tratando de minimizarlo porque se da cuenta de que no debimos haber venido por aquí. Salvando el honor 12:22 p.m. El capitán Davidson cumplió las reglas enviando un informe de mediodía a la empresa matriz de Toad Maritime. Informó el avance del barco a 274 millas de Jacksonville, promediando 193 nudos. También mencionó condiciones normales, vientos del norte de 7 a 10 nudos y oleaje de 7 pies en el este-noreste. Mencionó brevemente las precauciones por el huracán Joaquín sin dar detalle. 2 minutos después, la terminal SATC recibió un pronóstico urgente del Servicio Meteorológico Nacional. Joaquín tenía olas de 25 pies y vientos de 70 nudos con ráfagas de hasta 85 nudos. A 300 millas náuticas al sureste del faro, el capitán envió una actualización a la oficina central a la 1:12 p.m. Los datos meteorológicos no coincidían con los informes oficiales. Curiosamente, sugirió tomar la ruta segura por el Canal Viejo de las Bahamas en el regreso hacia el norte. Parecía extraño navegar directamente hacia un huracán que se acercaba, mientras se alejaba de la zona, desviándose de su curso. Para las 7 p.m., el capitán se dio cuenta de que el huracán no giraría hacia el norte pronto, así que ajustó el rumbo aún más hacia el sur. Cambiar de 140 grados a 150 grados pondría más distancia entre el fado y el centro de Joaquín. Al menos eso era lo que él creía. Davidson se retiró a sus aposentos 1 hora después y no regresó en las siguientes 8 horas. El fado avanzó con confianza directo al desastre cuando cayó la noche y el fado siguió adelante. Los oficiales en el puente discutieron posibles cambios de ruta. Algunos estaban más preocupados, incluso fueron a buscar al capitán a sus aposentos, pero él no compartió la preocupación de su subordinado ni regresó al puente. El capitán respondió por el teléfono del barco diciendo que debían mantener el rumbo actual. Medianoche. La segunda oficial tomó la guardia y se sorprendió por lo que vio. El rumbo llevó la embarcación directamente al huracán. ¿En qué está pensando? Cada vez que vamos más al sur, la tormenta sigue intentando seguirnos. 1:15 a.m. La radio satelital de fondo confirmó que Joaquín fue elevado a categoría 3. Aproximadamente al mismo tiempo, el barco de repente empezó a balancearse. Fue la primera señal de los mares tormentosos. El segundo oficial avisó al capitán sobre la situación. Nos encontraremos con la tormenta y ahora no se ve bien. Mi línea principal, tengo 0200 alterar el rumbo directamente al sur y luego pasar por todas estas áreas poco profundas. El capitán parecía tan inflexible en su postura. Ordenó al segundo oficial que siguiera sus órdenes anteriores y cambiara el rumbo a 116 grados según lo programado. Desafortunadamente, esta maniobra fue recibida con una fuerte escora por el viento y el barco se inclinó hacia estribor. La segunda oficial respondió corrigiendo el rumbo a 114 grados, el cual mantuvo hasta el final de su guardia. El fado se acercaba a la pequeña isla de Samana Cay desde el noroeste, mientras que Joaquín se acercaba desde el noreste. Estaban a 71 millas náuticas. Davidson dormía en su camarote. Las olas crecieron, salpicando la cubierta del barco, lo que llevó a la tripulación en el puente a revisar el estado de su equipo de salvamento. Eso fue una señal clara de que el miedo se apoderó de ellos. Luego, a la 1:56 a.m., una ola gigante golpeó la embarcación y dejó mucha agua en la cubierta. Le siguió otra ola y una serie de más. Las olas bajaron la velocidad del barco de 20 a menos de 18 nudos. Aunque la tripulación pensaba que lo peor del huracán llegaría en 2 horas, ya era claro que estaban en su umbral. 2:53 a.m. sonó la alarma de desvío de rumbo por primera vez. El segundo oficial luchaba por controlar el barco mientras fuertes oleajes golpeaban la embarcación. El viento soplaba tan fuerte que nadie quería salir del puente de mando. Desafortunadamente, la tripulación no podía saber qué tan fuerte era el viento, ya que el único anemómetro, un instrumento que mide la velocidad y presión del viento, estaba descompuesto. Sin embargo, el registrador de datos de viaje registró un viento de 58 nudos a las 3:30 am. La segunda oficial cambió de rumbo para enfrentar el viento, pero no logró reducir la velocidad. El barco ahora navegaba a 16.8 nudos a las 3:45 am. El primer oficial tomó la guardia y notó que el fado tenía una escora a estribor de 15 grados. Mientras perdía velocidad, viento y las olas barrían la embarcación de babor a estribor, aumentando su intensidad. El primer oficial modificó aún más el rumbo para reducir la escora, sin mucho éxito. Para las 4:04, la velocidad del barco ya se había reducido a 10 nudos.
La segunda oficial, que se retiró a su camarote, estaba desesperada. Le escribió a su madre en un correo electrónico. No estoy segura si has estado siguiendo el clima, pero hay un huracán allá afuera. Vamos directo hacia él. Categoría 3 la semana pasada. Los vientos están muy fuertes y el mar no está nada bien para nadie. Por el contrario, el capitán, que apareció en el puente a las 4:09 am, no mostró ninguna preocupación por la situación. Mientras la tripulación de máquinas llevaba el motor al límite, teniendo que purgar los tubos varias veces, este proceso redujo la potencia del motor. Cada vez que el Fado tenía un problema crítico, su depósito de aceite estaba por debajo de las 27 pulgadas recomendadas. Esta deficiencia dificultaba el flujo de aceite al motor, esencial para lubricar los componentes. Una caída repentina de presión podía detener el motor y dejar la nave a la deriva en la tormenta. A las 4:46 am, el capitán intentó corregir la escora. Giró la embarcación al norte casi contra el viento, bajando la velocidad a 7,5 nudos. Pero esta decisión se basó en datos antiguos. El informe más reciente indicaba vientos de 105 nudos y el centro de la tormenta a 11 millas, 5:15 am. El caos reinaba en el puente. El supervisor informó que el barco tenía 18 grados de escora a estribor y avanzaba a 58 nudos. Las cosas también se movían de manera descontrolada en la cubierta. Como si la situación no le molestara, se escuchó al capitán. De ahora en adelante solo mejorará. Ya estamos del otro lado. Desafortunadamente las cosas no mejoraron. El barco empezó a hacer agua por la popa y la velocidad bajó a 4 nudos. El agua entró en la bodega 3 por la escotilla abierta en la cubierta 2, haciendo que varios vehículos se soltaran. La única manera de contrarrestar esto es llenar el tanque de la rampa de babor. El capitán Davidson corrigió el timón a la derecha. Planeaba transferir el agua del lastre del tanque derecho al izquierdo, girando de 60 a 300 o 350 grados. Esto permitió a los ingenieros cerrar la escotilla en el área inundada. Luego, el capitán ordenó regresar el agua del lastre al tanque derecho. Esta acción restauró la inclinación original, sin embargo, el barco parecía haber pasado el punto de no retorno a las 6:02. El segundo oficial reportó alarmas sonando en la sala de máquinas. El agua estaba entrando, ingresando por los conductos de ventilación. 10 minutos después, el capitán mostró descontento por primera vez. No me está gustando esta lista. Creo que acabamos de perder la planta. 6:31 am, la velocidad de la embarcación era de 5 nudos, pero solo porque el viento la estaba empujando. El capitán finalmente ordenó que todos subieran al puente. El segundo oficial empezó a redactar el mensaje de emergencia para el momento. Abandonaron el barco, pero el capitán aún confiaba en que la tripulación de máquinas restaurara la planta y salvara el Fado. Él no tenía la intención de abandonar el barco, aunque tenía todo el viento por estribor, una escotilla abierta y una inundación significativa en la bodega. 3701 am. El capitán llamó al centro de emergencias de Tote y solicitó que lo conectaran con una persona calificada para notificarle sobre una emergencia marítima. Me está comunicando con un... ¿Quién? Eso es lo que, gracias, estoy haciendo ahora mismo. Ver quién está de guardia. Y lo voy a comunicar directamente con ellos. Deme un segundo, señor. Lo voy a poner en espera un momento. Un momento, por favor. ¿Su rango? Capitán del barco. Está bien, gracias. Nombre del barco. Afar. Deletrea eso. Y el... El reloj está corriendo. ¿Puedo hablar con un quién, por favor? ¿Lo entendió, señor? ¿Otra vez? Voy a comunicarte ahora mismo. Un momento, por favor. Hola. Buenos días, soy... Solo deme un momento. Voy a intentar conectarlo ahora. Está bien, señor Davidson. ¿Está bien? Está bien, un momento. Por favor, hola, gracias por esperar. Oh, Dios mío. Solo muy brevemente, ¿cuál es el problema que tienes? Tengo una emergencia marina y me gustaría hablar con un quién. Tuvimos una ruptura en el casco, una escotilla se abrió durante la tormenta. Estamos inundados hasta la tercera bodega con carga pesada y perdimos la unidad principal de propulsión. Los ingenieros no pueden hacer que funcione. ¿Puedo hablar con un quién, por favor? 7:06 am. El capitán contactó a la persona designada en tierra de su barco mientras le informaba de la situación. El segundo oficial informó que el viento nos empuja y no podemos hacer nada desde aquí. 7:13 am. El segundo oficial envió la señal de auxilio. Por órdenes del capitán, el agua estaba entrando masivamente en la bodega. La inclinación empeoraba y no había energía. El barco se estaba hundiendo. A las 7:27, el capitán activó la alarma general
y ordenó a la tripulación reunirse en estribor y abandonar el barco desde el puente. La tripulación buscaba sus chalecos salvavidas en pánico. Sin embargo, en ese momento, había poco que pudieran hacer. Todos los botes salvavidas del lado de babor estaban sumergidos, mientras que los del lado de estribor no podían ser liberados debido a la fuerte inclinación. La grabadora de datos de viaje registró las últimas palabras del capitán y un marinero. ¿Vas a hundirte? No, vas a hundirte. Vamos, ya estoy perdido. No, no lo estás. Silencio. Un par de minutos después, el Fado se sumergió en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. La tripulación de 33 personas estuvo allí casi hasta el final, y alguno de ellos tuvo la suerte de salir, quedó a merced de un mar salvaje y tormentoso. A las 7:30 am, la Guardia Costera en Virginia supo que el Fado estaba atrapado en el huracán Joaquín, había perdido energía, estaba inclinado a 15 grados y era inalcanzable. Enviaron un C-130 de la Fuerza Aérea, la única nave capaz de encontrar y contactar el barco. La Guardia Costera intentó localizarlo. La baliza EPER de Elfro. Esta baliza se activa automáticamente cuando un barco se hunde. Sin embargo, solo funciona con satélites en órbitas bajas, que pueden no estar siempre disponibles. A las 10:30 am, todos los intentos de contactar al Elfro habían fallado. La Guardia Costera pidió ayuda al Emerald Express, el barco más cercano. Desafortunadamente, la tormenta también había golpeado al Emerald Express, impidiéndole asistir. Mientras tanto, los vientos del huracán subieron a 130 nudos. Acercarse a la última ubicación de El Fado era muy peligroso. Ni la Guardia Costera pudo acercarse a menos de 100 millas náuticas. Al día siguiente, un avión cazahuracanes intentó acercarse, pero regresó a Florida tras sufrir daños por la tormenta. A las 9:05 am, 26 horas después del primer informe, la Guardia Costera decidió posponer la búsqueda hasta que pasara el huracán. Se consideró enviar un helicóptero a la tormenta, pero habría sido demasiado lento sin el apoyo de aviones o cazahuracanes. La búsqueda se reanudó el 3 de octubre una vez que mejoró el clima. Los rescatistas buscaron sobrevivientes y solo hallaron unos aros salvavidas del El Fado entre aceite y escombros. Un avión de la Marina reportó haber visto 2 balsas salvavidas, una del El Fado. Al llegar los rescatistas la hallaron vacía. Otro remolcador encontró un bote salvavidas, pero era muy pequeño para remolcar. El 4 de octubre, al final del día, la aeronave de reconocimiento avistó un traje naranja con restos humanos. Antes de recuperar el cuerpo, vieron otro traje y a alguien saludando desde el agua. Marcaron dónde estaba el primer traje para recuperarlo y fueron rápido a la segunda ubicación, pero no hallaron nada. Al intentar volver al primer traje, ya no lo encontraron. El 5 de octubre, el radar de la Fuerza Aérea confirmó que no había barcos grandes en la zona. La Guardia Costera declaró que el El Fado se había hundido, pero los rescatistas siguieron buscando sobrevivientes. Lamentablemente, solo hallaron los aros salvavidas del El Fado y trajes vacíos. La búsqueda terminó oficialmente el 7 de octubre. Los rescatistas buscaron durante 154 horas, superando el tiempo de supervivencia estimado de 120 horas. El Fado se había hundido en aguas muy profundas, haciendo imposible cualquier esperanza de rescate mediante buceo. La tragedia dejó al público impactado y preguntándose por qué un barco se dirigiría directo a un huracán. La investigación descubrió numerosas fallas que llevaron al desastre. Varios errores y descuidos crearon una cadena que hacía improbable que el barco sobreviviera a un huracán categoría 3. El Fado no era lo bastante resistente para soportar una tormenta tan severa. Durante el incidente tenía 40 años y estaba en mal estado. Construido en 1975, el motonave Puerto Rico fue diseñado por Sunship en Pensilvania. Inicialmente transportaba carga para semirremolques. En 1992, el Fado fue convertido. Esta modificación incluyó más espacio de carga en la cubierta 2 y otro nivel con rampa para equilibrar el peso adicional. Se añadieron 1.830 toneladas de lastre de mineral de hierro en 2006. Una segunda conversión hizo del Fado un buque portacontenedores. Ahora era capaz de transportar contenedores que eran vitales para el suministro de alimentos de Puerto Rico. Este cambio aumentó el peso y elevó el centro de gravedad del barco. Se agregaron 4.875 toneladas más de mineral de hierro para compensar esto. A pesar de estos cambios, la Guardia Costera no los consideró una conversión importante. La decisión fue por presión de funcionarios de Tío Times. Las modificaciones volvieron a El Fado menos maniobrable y más difícil de controlar en mal clima. Un capitán experimentado que lo navegó lo confirmó.
Estuvo atracado durante 6 años antes de su servicio de Jacksonville a San Juan en 2014. En ese periodo los propietarios descuidaron el mantenimiento, causando problemas y el personal lo llamaba un montón de óxido. Tras reanudar operaciones, Todd se centró en barcos más nuevos, como la clase Marlin. Este descuido llevó a la renuncia de los capitanes de El Fado y su barco gemelo, el Yonke, en 2015. Su salida se debió a la mala disciplina, la falta de entrenamiento, las malas prácticas de mantenimiento y la falta de equipo de seguridad. Otro factor en el desastre fue la mala disposición de la carga. Los remolques debían asegurarse en soportes llamados botones, pero en la cubierta 2 de El Fado no fue así. Algunos remolques se mal colocaron por falta de espacio. Esto elevó el riesgo de que los remolques, especialmente los pesados, se soltaran, con hasta 40 posiblemente mal cargados. Era más probable que hubiera una lista. El mayor misterio es por qué el capitán Miguel Davidson navegó hacia un huracán después de que el capitán anterior renunció. En ese momento, Davidson, de 53 años, solo llevaba 2 años trabajando para Tote. Llegó de otra compañía marítima llamada Crowley Maritime en mayo de 2013, comenzando como tercer oficial y alcanzando el rango de capitán. Davidson dejó a su empleador anterior tras un incidente. El barco a su mando se dañó y no podía maniobrar, por lo que llamó a 2 remolcadores para llevarlo al puerto. Se rumorea que la decisión de Davidson de hacer eso causó un conflicto con sus empleadores en esta empresa. Davidson era conocido por su presencia imponente, pero también por mostrar poco interés en los pequeños detalles de operar un barco. Algunos colegas se referían a él como un capitán de camarote, uno que manda a distancia, por así decirlo. La negligencia es una cosa y hundir un barco es otra. Los investigadores primero tuvieron que conseguir el registrador de datos de viaje del barco para revelar sus intenciones en el viaje fatídico. Alojado en una cápsula protectora similar a la caja negra de un avión, el registrador de datos de viaje era vital para la investigación. Llegar a él fue una tarea desafiante debido a la profundidad extrema de los restos. La cápsula protectora del Fado resistía presión, golpes, impactos y calor, pero no flotaba. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la Guardia Costera, Todd Maritime y otros trabajaron en equipo. El 23 de octubre de 2015, el barco Apache de la Marina de los Estados Unidos comenzó la búsqueda utilizando varias tecnologías. Para el 31 de octubre ya había hallado los restos del El Fado. Desafortunadamente, el puente, el mástil y el registrador de datos de viaje no estaban en abril de 2016. El barco Atlantis y el vehículo Century encontraron estas partes faltantes. El Apache luego regresó en agosto de 2016 y recuperó con éxito el registrador de datos de viaje, que fue crucial para entender el desastre. Contenía el audio del puente del barco, proporcionando información sobre lo que sucedió en los momentos previos al hundimiento del barco. Aún así, solo podían especular sobre lo que pensaba el capitán mientras mantenía el rumbo que los llevó directamente hacia un huracán. Según los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, un factor que pudo haber causado el comportamiento del capitán era que su seguridad laboral estaba en duda. Aunque anteriormente se le había negado una transferencia, el capitán Davidson esperaba obtener un puesto en uno de los nuevos buques de Tote. Los inspectores descubrieron que el capitán estaba decidido a llegar a San Juan a tiempo sin importar el clima. Funcionarios de Tote dijeron que rechazaron la primera solicitud para el buque clase Marlin, pero ofrecieron una segunda oportunidad. Esto se canceló por preocupaciones sobre el descuido en reparar el barco, falta de disciplina con un primer oficial perezoso y conflictos previos. Su estado mental probablemente influyó en la decisión del capitán en el último viaje de El Fado. Él esperaba que la tormenta girara hacia el norte y planeaba quedarse al sur. Se basó en datos meteorológicos desactualizados. Además, su éxito pasado en situaciones arriesgadas pudo haberlo llevado a subestimar el peligro. Minimizó la tormenta comparándola con experiencias en aguas de Alaska. Esto distorsionó su juicio. Sus malas decisiones e ignorar la gravedad del clima llevaron a la tragedia. El mal estado del barco, la negligencia de la compañía y la mala gestión de la carga empeoraron la situación. Las consecuencias del desastre fueron un fracaso. Las investigaciones lo llevaron a recomendaciones de seguridad, no a cargos. Las 33 personas a bordo del El Fado fueron declaradas desaparecidas y presuntamente muertas. TOT resolvió casos de muerte por negligencia para evitar un juicio que revelara su descuido. No podemos devolver las 33 vidas perdidas, pero su legado vive en la mejora de la seguridad en la industria marítima. Mira este episodio a continuación. Si te pareció interesante este video, por favor dale like y deja un comentario si quieres apoyar al canal.